Hola, ¿qué tal? Bueno, al fin podemos transmitir después de los imperfectos técnicos que sufrimos, pero bueno, lo importante es que hoy es lunes y estamos aquí nuevamente con todos ustedes y gracias por estar. Sé que estaban del otro lado esperando, pero bueno, son cosas que pasan. La tecnología es así. Trae sus beneficios, pero también tiene sus contras. Y el saludo para toda Santa Iglesia de Varela, del Parque, y todos los hermanos que nos ven de Balcarce, un cariño grande a la pastora Susana Lombardo, a su familia, también a la pastora de Tucumán, Mercedes, Chosco, y bueno, los hermanos de Cafayate, de Formosa, de Paraguay, que están también cada semana siguiéndonos. Un beso grande a todos. Gente del sur que también nos sintoniza, así que a todos, un abrazo fuerte y cálido. Hoy tenemos un tema que lo he titulado Superando la tristeza. Sí, un tema realmente necesario. Si partimos de la base que existen dos tipos de tristezas, según la Biblia. Existe una tristeza que podemos denominar positiva y otra negativa. La tristeza positiva es la que produce en nosotros una convicción de pecado, un quebrantamiento, una leve tristeza que nos acerca a Dios, que nos hace reconocernos lo que somos y acercarnos al Señor para obtener su perdón, y con su perdón viene la paz, viene el bienestar. Esa es la tristeza positiva. Es pasajera, es efímera. Pero también tenemos la otra tristeza, la negativa. El apóstol Pablo así la define en 2 Corintios 7:10. Él dice, es la tristeza del mundo que produce muerte. Y de esa tristeza es de la que nos vamos a ocupar para que no exista, para que haya un antídoto maravilloso que la elimina por completo. Sí, esa tristeza que produce muertes es la tristeza que se enraiza en la persona y que luego lo lleva a la depresión, y de la depresión a pensamientos de suicidio. Esa es la tristeza que produce muerte. Esa es la que tiene un antídoto maravilloso. Asi que de esa tristeza, de la que no causa bienestar, la tristeza negativa, es la que hoy vamos a hablar cómo superar esa tristeza. Ahora bien, la felicidad es una meta que cada vez más personas desean alcanzar en la vida, claro que sí. Se ha definido como la superación, la satisfacción con la vida, y su principal componente es la alegría, el gozo. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, el único país, el primero en el mundo, es Bután. Bután se encuentra en el continente asiático. Es el primer país del mundo cuya política de Estado se centra en la búsqueda de la felicidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Claro, pero la concepción de felicidad que tienen los orientales es muy diferente a la concepción de felicidad que tenemos nosotros en nuestras culturas occidentales. De hecho, en nuestros gobiernos notamos que la política estatal se centra en el crecimiento económico. Por lo tanto, el concepto de felicidad está íntimamente relacionado con y equiparado con el consumismo. Claro. Entonces, gracias a Dios cada vez es mayor la conciencia de la sociedad con relación al estrecho vínculo que existe y la interdependencia entre salud y felicidad. Las personas más felices son las que viven la longevidad y llegan a la mayoría de edad con muy buena salud, con mejor salud que sus compañeros. Qué bueno, qué datos, ¿no? Ahora bien, existen algunas
algunos recursos y actividades que podemos tener los seres humanos para obtener felicidad. Sí. Por ejemplo, la realización de viajes de placer, el realizar ejercicio físico, practicar algún deporte, determinada ingesta de alimentos también producen en nosotros la liberación de las hormonas de la felicidad. Las hormonas estas son maravillosas, las 3 hormonas de la felicidad, la serotonina, la dopamina, las endorfinas, son las que hacen nosotros producir esa tan deseada felicidad. Ahora bien, se sabe que es muy efímero la duración de ese momento de felicidad, ¿no? Que podemos obtener, por ejemplo, practicando un deporte, haciendo ejercicio físico. La duración es corta, se logra, sí, pero con un efecto realmente no duradero. Y con el tema de la adquisición de un bien también se logra que esas hormonas se pongan en efervescencia, pero es muy poco el tiempo que dura. Lo que más produce durabilidad en el tiempo del estado de felicidad, ¿saben qué es? Los viajes de placer. Pero también se va la felicidad después. Existe actualmente una corriente alimentaria, una tendencia gastronómica que es muy fuerte en los Estados Unidos, que la gente promueve, ¿no? La consumición de determinados alimentos y la elaboración de ellos. ¿Por qué? Porque hay ciertos ingredientes que tienen un aminoácido especial que ayuda a liberar las hormonas del placer. Entre esos alimentos se encuentran el chocolate, las nueces, las almendras, también las sardinas, las bananas, miren ustedes, y los lácteos. ¡Wow! ¡Qué buen dato! Pero, ¿sabe? Todo lo que yo acabo de describir nos da un placer momentáneo, una felicidad momentánea y pasajera. Es más, necesita de un estímulo externo. O tengo que ingerir algunos alimentos, o tengo que hacer un ejercicio físico, o tengo que realizar un viaje. Siempre voy a depender del estímulo externo para poder liberar esas hormonas de la felicidad y para poder sentirme bien. Pero yo no les quiero hablar de eso hoy. No. Porque hay algo mucho más poderoso. Hay un antídoto que está por encima de todo eso, que nos trae una felicidad y no necesita del estímulo externo. Es más, el estímulo externo puede ser totalmente negativo, pero sin embargo fluir la felicidad, fluir la alegría, fluir el gozo de adentro nuestro. Sí, es la fuente de gozo la que vamos a estar analizando hoy. Y qué bueno, porque les voy a traer un ejemplo. Esas mismas olas gigantescas del mar, enormes olas, que amedrentan a cualquier nadador novato, son exactamente las mismas. Esas olas gigantescas, las que van a incentivar y van a motivar a un practicante de surf, el querer cabalgarlas allí airosamente y disfrutar mientras las hormonas del placer son liberadas. ¡Qué bárbaro! Porque fíjense, una misma situación, una misma circunstancia, esas olas gigantescas están produciendo sentimientos antagónicos, emociones antagónicas. Por ejemplo, a uno le produce temor y al otro un enorme placer y un estímulo por cabalgarlas. Bueno, trazando un paralelo con las circunstancias que nos impone el contexto actual en el cual estamos viviendo, tribulación, angustia, tristeza, y claro, todo esto originado por las diferentes problemáticas familiares, sociales, laborales, sanitarias, etcétera, tienen muchos orígenes, una misma situación. Ante la tribulación y la angustia, es llamativo, ¿no? Pero el apóstol Pablo nos explica, pero de una manera donde podemos sobreabundar de gozo.
Sí, Él lo dice. Él lo dice y está escrito en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 4, la segunda parte del versículo, el apóstol Pablo escribe diciendo: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¡Wow! Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Parece una dicotomía, no se entiende. ¿Cómo? Y no dice abundo de gozo, dice sobreabundo. Hay un exceso de abundancia de gozo. ¡Qué tremendo! Sobreabundo de gozo, ¿pero cuándo? ¿Cuando está todo bien? ¿Cuando me voy de viaje placentero? ¿Cuando como chocolate? No, no está diciendo eso. En todas nuestras tribulaciones. ¡Qué tremendo! Es eso lo que hoy quiero que desmenucemos. ¿Cuál era la fuente de gozo del apóstol Pablo? Porque para decir, afirmar que en todas las tribulaciones que debían soportar él y los discípulos de Jesucristo, todos los seguidores de aquella primera hora, las tribulaciones que ellos tuvieron que afrontar, ni se pueden comparar con las que hoy nosotros afrontamos. Las que hoy afrontamos son leves tribulaciones momentáneas y pasajeras, que no las podemos comparar con el enorme peso de gloria que tenemos por delante. Ahora bien, en Romanos, él explica en el capítulo 7, el apóstol Pablo, explica y muy bien acerca de cuáles eran esas tribulaciones. Él se formula un interrogante y nos formula un interrogante. ¿Quién nos separará, dice, el del amor de Cristo? Y entonces está la respuesta seguidamente: ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni cárcel, ni espada. Nada nos va a poder separar del amor de Dios, dice, y somos cada día contados como ovejas al matadero. Pero en todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Fíjense, esas eran tribulaciones realmente. Sufrían hambre, sufrían persecución, sufrían espada, cárcel. Eran arrojados a la cárcel, eran azotados, eran perseguidos, hambre, todo lo que podemos imaginar. Eso sufrieron los primitivos cristianos. Ellos sufrieron y mucho la tribulación en carne propia, la oposición. Y recuerdo que eran llevados a los circos romanos para hacer espectáculo al mundo. Los primitivos cristianos, ellos, sus hijos, sus esposas, todos, a las arenas del circo romano. ¿Y ahí qué hacían? Abrían la puerta y salían feroces, leones salvajes que los devoraban vivos. Y ellos cantaban alabanzas al Señor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones? Él está hablando de estas situaciones gravísimas que tuvieron que afrontar aquellos que nos antecedieron para que hoy nosotros podamos disfrutar del Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, del bienestar, del Espíritu Santo, que a pesar de los 2020 años que han transcurrido, hoy nosotros tenemos esa palabra viviente para nosotros, porque aquellos se jugaron sus vidas, y muchos, por no decir todos, porque todos los apóstoles dejaron su vida en el altar del sacrificio, claro que sí. Pero notemos, el apóstol Pablo dice claritamente, pero en todas estas cosas. No dice, pero a pesar de estas cosas, no dice así. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¡Qué tremendo! Quiere decir que en todas estas cosas, en medio de estas cosas, de estas tribulaciones que ellos tenían que sobrellevar, en medio de todas ellas somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¡Qué tremenda declaración! ¿Por qué razón? Porque nosotros también,
ante esas olas gigantescas que a muchos atemorizan, a nosotros nos llena de valor, de fuerza, de bienestar y de gozo, sobreabundando de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pisó el filo de los cardos que estaban en nuestro camino, porque Él en la cruz del Calvario venció el imperio de la muerte, venció a Satanás, venció al pecado. Y si Él venció, hoy nosotros también vencemos. En Juan 17:33, el Señor Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción. Él no dijo, van a vivir un lecho de rosas. No. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Tremendo. Porque, a ver, lo que está diciendo el apóstol Pablo, al decir somos más que vencedores, es decir, estamos ganando por nocaut, no por puntos. Ganamos. ¿Por qué? Porque primero venció el Señor y ahora vencemos nosotros. Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Gloria sea Dios. Esto me llena de gozo y de alegría. Y yo pienso que a ustedes también los llena de gozo y de alegría, porque entonces vamos a mirar la situación, el contexto actual que produce tribulación, angustia, tristeza, necesidades, etcétera, etcétera, pero con gozo, inexplicable, inentendible. Claro, ¿por qué no lo podemos entender? ¿Por qué? Porque en Romanos 8:37 el apóstol Pablo dijo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y claro, recuerdo a Nehemías, cuando un día reunió a todo el pueblo, leyó las Escrituras, y llegó una tristeza como la que describe el apóstol Pablo, la positiva. Les invadió un compungimiento a todos los presentes, a todo el pueblo de Israel, y se pusieron a llorar. Pero en un momento Nehemías dice, no, Nehemías 8:10. Me gusta porque él les dice, vayan. No lloren, no se entristezcan, vayan y coman grosura, también dice, beban vino dulce y bueno, y conviden al que no tiene nada preparado, pero no se entristezcáis, dijo Nehemías, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Claro, ahí está la raíz de la situación. La felicidad necesita del estímulo externo para poder nosotros liberar hormonas del placer. Pero en este caso, el gozo, ¿de quién es? Es de Dios, es el gozo del Señor. Y ese gozo es nuestra fuerza que nos da la capacidad de resistir en las tribulaciones, nos da la capacidad de superarnos ante la crisis, nos da la capacidad de vencer ante la adversidad. Claro, es el gozo del Señor. Y hay muchos que dicen, pero Dios no es un Dios de gozo. Dios, claro, el arte antiguo se encargó de pintar a Dios con una larga barba blanca, el ceño fruncido y un látigo en la mano, presto para castigar. Claro, pero esa no es la imagen de nuestro Dios. El Señor no tiene esa imagen. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él tiene esas virtudes maravillosas. Él es todas estas virtudes maravillosas. Por eso yo recuerdo al Señor Jesús cuando estaba en la tierra y hay una pauta de conducta que se evidencia en las Escrituras que nos muestra que Él era una persona totalmente alegre. Número uno, la seguían las multitudes, la gente lo seguía. Nadie sigue un amargo, un tipo seco, hosco. No. Él no era así. Es más, los niños se le acercaban al Señor. Y calculen, los niños captan el espíritu de sus mayores. Y si ellos se dan cuenta que es una persona que se desayuna todos los días con vinagre, que es amargo, seco, serio, no quieren estar con esa persona. En cambio, los niños, dice que estaban alrededor del Señor Jesús y los apóstoles, los discípulos, los corrían, pues salgan, no molesten al maestro. Y el Señor dijo, no, de ninguna manera. Déjenlos que vengan a mí. Una persona alegre es la persona que le gustan los chicos, porque es más, al amargo no le gustan los chicos. Ay, esos nenes, cómo me molestan. Ay, sí, me saturan, los chicos me saturan.
Las personas amargas dicen eso y no quieren escuchar la alegría de los niños, nada, no les gusta. Pero al Señor sí. Eso nos da la pauta de que el Señor es un Dios de gozo, un Dios de alegría, un Dios de felicidad. Claro, por eso Nehemías le dice al pueblo que se alegren, que coman, que beban. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, es de Él el gozo, es nuestra fuerza. Y ese es el antídoto más grande. Pero ¿cómo obtenemos gozo? Porque claro, nosotros podemos pensar, a ver, yo quiero producir gozo. Bueno, ya les dije, si queremos producir algo con las hormonas del placer, tenemos algunas actividades, algunas ingesta de comidas, ¿no es cierto? Algún viajecito de placer que por hoy no se puede hacer. Pero eso es para cuando necesitamos del estímulo externo. Pero en medio de todas las tribulaciones, en medio de todo el pesar, en medio de las circunstancias de nuestro contexto actual, necesitamos esa fuente de gozo que venga de adentro hacia afuera, que a pesar de estemos gozosos, como el apóstol Pablo. Claro, pero ¿cuál era el secreto? Hay un secreto. El apóstol lo tenía y lo sabía, y él nos lo dice. En Gálatas capítulo 5, 22, nosotros leemos allí lo que el apóstol Pablo escribe. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es gozo, primero dice amor, después gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Pero yo quiero que nos centremos hoy en el segundo componente de ese fruto, porque es un solo fruto, uno solo, pero que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Perfecto. 8 componentes para un solo fruto. ¿Y cómo podemos obtener el fruto del Espíritu Santo? Si uno quiere comer manzanas, hoy vamos a la verdulería y las compramos, pero ¿quién da las manzanas? Había que plantar un manzano en la antigüedad para obtener manzanas, por supuesto. Entonces, claro, para obtener el fruto del manzano, tuvo que haber una semillita, luego una plantita y luego una planta más grande, hasta que se hizo árbol, y luego el árbol sacó ramas cada vez más fuertes, hasta que luego vino el fruto. Ese es el fruto del manzano, la manzana. Si nosotros queremos tener el fruto del Espíritu Santo, entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestras vidas, sobreabundando dentro nuestro, para que podamos tener ese fruto. Ese fruto es gozo dentro de todo, es amor, es paciencia, es paz, pero ese gozo sale de ese precioso fruto que el Espíritu Santo de Dios nos da. El Señor Jesús, cuando se fue, les dijo a sus discípulos, estaban muy tristes porque Él se tenía que ir y claro, ellos lo amaban muchísimo, y el Señor dijo, no se pongan tristes porque yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Consolador. Eso le dijo. El Espíritu Santo, les dijo, será el Consolador. El Espíritu de Dios es el que va a estar con ustedes, el que los va a acompañar, el que los va a consolar, el que les va a enseñar todas las cosas. Claro, y el Espíritu Santo está hoy con la iglesia, está hoy con nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra con nosotros, en nosotros. Ya no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces así me van a ser testigos hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor, de gozo, de paz, de benignidad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que el gozo de Dios sobreabunde en nosotros en medio de las tribulaciones. ¡Qué tremendo! Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Claro, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Romanos 8:11 me encanta lo que dice el apóstol Pablo, porque él dice, y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús
mora en vosotros, entonces el que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué va a hacer? Vivificará vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que mora en ustedes. ¡Ay, qué tremendo! Escuche, vamos a desmenuzarlo. Si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesús, si ese mismo Espíritu mora en nosotros, dice el apóstol, entonces, miren el poder que tiene, el poder de dar vida. Él vivificará, les dará vida a sus cuerpos mortales. La mente, el cerebro, es el órgano más importante de nuestro cuerpo mortal. En él se alojan los pensamientos, se aloja la voluntad. De ahí, de los pensamientos emanan las emociones y está comprobado que manejan todo el cuerpo. Y el cuerpo hasta se enferma cuando los pensamientos son negativos, los sentimientos negativos y la enfermedad viene al organismo. Escuchen lo que está diciendo el apóstol. Si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos al Señor Jesús mora en nosotros, entonces ese Espíritu, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a vivificar nuestros cuerpos mortales, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, le va a dar vida a nuestra vida, a nuestro cuerpo, le va a dar salud. Si levantó a Cristo de entre los muertos, ¿entienden? ¿Cómo no va a vivificar nuestros cuerpos mortales? Pero Él tiene que morar en nosotros. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, lo aceptamos como único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo viene a nosotros y ya no estamos solos en el mundo. El Espíritu de Dios está en nosotros y ese Espíritu Santo que es Dios en nosotros es la fuente del gozo, es sobrenatural. Claro, no es humano, no depende de la circunstancia externa para que tengamos felicidad, alegría, placer, gozo. No, es la fuente de gozo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que nos levanta en medio de nuestras tribulaciones. No importa, vamos a sufrir, claro, la vida conlleva sufrimiento. Pero bueno, así están dadas las cosas. Por eso el Señor nos ha dado de su Espíritu, para que podamos vencer. Por eso somos más que vencedores. En todas estas cosas, en la situación de tribulación, sí. En la situación de adversidad, sí. En la situación de escasez, claro que sí. Más allá de la situación que nos toque atravesar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha dado la victoria. Gloria sea Dios. Me da ganas de saltar de alegría, de saber que el Espíritu Santo que está en nosotros es espíritu de gozo, que no necesita absolutamente de ningún estímulo exterior para que podamos ser felices. No, en medio de las tribulaciones rebosamos de gozo, sobreabundamos de gozo, como dijo el apóstol Pablo. Y saben, en Filipenses 4:4 el apóstol Pablo dice: regocijaos, que quiere decir alegraos, alégrense en el Señor. Y luego dice, otra vez digo, regocijaos. Así que si algo por ahí te puso triste o quiere hacerte sentir mal, no, tranquilo, vas a superar esa tristeza porque el gozo del Señor es tu alegría. Porque el Señor nos dice, alégrense, vamos, alégrense, beban y coman, no mucho, no beban demasiado porque también todo en medida. Tampoco comer demasiado, pues vamos a estar muy... No. Todo en su justa medida, pero regocijate, alegrate, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si estás en tu casa, dale un aplauso al Señor y grita, qué lindo, gloria a Dios, porque me regocijo en el Señor. Él es nuestra alabanza, Él es nuestra alegría, Él es todo en nosotros, porque Él es todopoderoso y comparte con nosotros, los humanos, la divinidad, la grandeza, el amor, el gozo, la paz. Sus atributos vienen a nosotros. Por eso podemos, en medio de las tribulaciones, en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de la pandemia, estar alegres. Decirle al que está a tu lado, alegrate, vamos, alegrate, porque el gozo es nuestra fortaleza. Y en sus casas, alégrense, vamos, tenemos la vida, tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo, con Él lo tenemos todo. Hemos pasado muchas tribulaciones,
con mi esposo, en familia, muchísimas a lo largo de la vida, hermanos queridos, muchísimas, gente opositora, gente malintencionada, gente que nos quiso dañar, no importa, nosotros siempre sobreabundamos de gozo en medio de las tribulaciones y siempre nos repusimos porque estábamos tomados de la mano del Señor. Él está con nosotros, Él pelea nuestras batallas, Él nos sostiene para que en medio de la adversidad podamos exclamar como el apóstol Pablo. Él dijo: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y en 1 Tesalonicenses 5:16 parece un mandamiento. Dicen que es el versículo más corto de la Biblia porque en español tiene 3 letras, igual al versículo donde expresa y Jesús lloró, también tiene 3 letras, pero en el original hebreo no. El más corto es el que dice, dándonos la orden: estad siempre gozosos. ¿Cómo tenemos que estar siempre? Gozosos. Pero ¿cómo se entiende? En las tribulaciones, en las tristezas, en la escasez, en la... Sí, en la prueba, sí, en la oposición, sí, claro, en todo momento. Estemos siempre gozosos, dice la palabra. Entonces vamos. Animate, levantate, sacudite la modorra, sacudite el estrés, sacudite la tristeza y ponete contento, poné alabanzas. Esta prédica te levanta porque es el Espíritu Santo de Dios que está en su palabra, que llega a tu casa, que llega a tu hogar, que llega a tu vida. Alégrate, alégrate, porque el Señor está con su pueblo. Qué lindo. Miren, les voy a comentar algo. A mí me gusta traerles lo que la ciencia nos... traerle apuntes de científicos, porque para mí la ciencia corrobora la veracidad de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y el Señor sabe que necesitamos del gozo a pesar de las circunstancias. Y está comprobado que el optimismo es un protector cerebral. Sí, en este órgano tan complejo que es el cerebro, además de otros, como comer bien, dormir 8 horas, hacer ejercicio físico, bueno, el vínculo humano, y entre otras está el optimismo. Son protectores del cerebro. El optimismo es la capacidad de ver y juzgar las cosas, diríamos, en forma positiva, en forma favorable. Pero solamente a pesar de las adversidades, poder ver todo con optimismo es porque hay una fuerza interior que solamente la fuente de gozo, que es el Espíritu Santo, nos puede ayudar. Porque humanamente es imposible, imposible. Y me gustan las palabras del profeta Habacuc. Qué tremendas palabras. Porque en Habacuc 3:17 es muy conocido este pasaje, pero es maravilloso. Porque me llena de emoción. Habacuc cuando habla, él dice, lo expresa de una manera tan justa, porque él amaba a Dios por encima de las circunstancias, porque también nosotros tenemos que poner lo nuestro. Dios nos da todo, pero si nosotros no ponemos nuestra parte. Habacuc puso su parte y él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no haya el producto del olivo, ni los campos, ni los labrados den su mantenimiento, aunque no haya ovejas en la majada, ni vacas en los corrales. Y luego él afirma algo que es poderoso. Con toda esa adversidad, con toda esa escasez, con la nada mismo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué exclamación! ¡Qué declaración! El cual me hace andar en mis alturas, dice Habacuc. Lo conoce al Señor. Él sabe cuál es la fuente de su gozo, de su alegría, de su paz. Él sabe que es el Señor. Con todo eso, aunque no haya nada, aunque no haya alimentos, no me importa. Yo igual me voy a alegrar en el Señor y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Ojalá cada uno de nosotros hoy sumemos nuestra declaración a la declaración de Habacuc. Sí, Señor, por más que no haya cosas
alimentos, por más que las circunstancias externas sean negativas, muy negativas. Señor, con todo, yo me voy a alegrar siempre en ti, porque tú eres el gozo de mi salvación. Y qué bendición es que podamos alegrarnos en el Señor en esta tarde. Y aquí están los músicos y las chicas que cantan tan lindo, tan hermoso, nos van a cantar y nos van a deleitar. Y yo quiero que en tu casa también lo cantes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¡Aleluya! ¡Alégrense! Otra vez digo, alégrense. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Uy, me gozaré en el Señor, qué lindo. Alabado sea su nombre, nos gozamos en Él. Por más que haya adversidad, en el Señor está nuestro gozo. Qué lindo, qué hermoso. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Yo, miren, tengo un testimonio del gozo, que Él puso risa en mi boca. Se van a reír todos de lo que voy a contar, pero se los voy a contar porque fue una experiencia sobrenatural. Cuando tenía apenas 15 años y por primera vez llegaba a la iglesia donde nos congregamos con mi familia, la familia Montenegro, sí, que venían con su hijo mayor, Edgardo Norberto Montenegro. Recuerdo que mi papá había sido amigo del papá Julio Montenegro cuando eran solteros, pero esas cosas de la vida, cada cual se fue por su camino. Llegan ese sábado. Yo era vicepresidenta de la juventud, con 15 años, sí, y teníamos la costumbre con todos, con el presidente, con las chicas que formamos la juventud, a cada joven nuevo que llegaba, rodearlo, hacerle preguntas, hacerlo sentir cómodo, ¿no? Para que siga viniendo a la iglesia. Y recuerdo que ese día sábado llegó el que hoy es mi esposo, ¿no? Pero claro, era un joven nuevo, tenía apenas 21 años. Y yo tenía 15. Y recuerdo que lo rodeamos, hablamos con él, todo bárbaro. Mamá me dice: Magda, te voy a presentar la familia Montenegro, que hace tantos años los dejamos de ver, mirá, los hijos tan grandes. Bueno, se ve que yo era bebé
cuando se dejaron de ver y mi esposo tendría 7, 8 años, que mi papá se acordaba que le había acariciado la cabecita, qué lindo nenito, así decía mi suegro. Y después no se vieron más y pasaron los años y nos encontramos. Pero claro, yo no sabía quién era un joven más. Pero yo desde chiquita, como nací en un hogar cristiano, mamá me había enseñado que orara por mi esposo. Yo todas las noches, después de los 12 años, oraba: Señor, si es creyente, bendícelo. Si está en el mundo, sálvalo. Así oraba yo por mi esposo. Pero Señor, tú sabes que yo no quiero equivocarme, que el único novio que tenga sea mi esposo. Era mi deseo y se lo pedí al Señor. Bueno, entonces me acuerdo que pasó algo inusitado, porque si a mí me dicen, si yo puse los ojos en él o algo, no. Terminamos de hablar todos en rueda, salimos por la puerta lateral de la iglesia con mi amiga y de repente me pasó algo sobrenatural, que les dije que se iban a reír. Comencé a reírme a carcajadas. Yo era seria, no era de andar a las carcajadas sin motivo, no. De repente me tuve que parar al costado de la puerta y empecé a reírme y a reírme y a reírme. Y tal es así que Alicia, la chica que estaba conmigo, me dice: ¿de qué te reís? ¿Qué te pasa? Y yo no podía parar, quería parar, pero había algo de adentro de mi interior que salía y me ponía risa en mi boca, pero risa abundante. Claro, yo no entendí nada en ese momento, créanmelo. Después, con los años, entendí que fue un anuncio de Dios. Dios puso risa en mi boca porque estaba frente al que después sería mi esposo, porque después de 8 meses recién nos pusimos de novios, después de casi 2 años nos casamos y ya llevamos 47 años casados y 7 hijos y todo lo que el Señor nos ha dado. Pero fíjense la experiencia sobrenatural. Dios puso risa en mi boca y yo con los años me di cuenta por qué. Porque Él era el que iba a ser mi esposo y los dos somos uno, dice la palabra. Tremendo, una experiencia maravillosa, pero ¿por qué se las cuento? Porque la Biblia dice que Él pondrá risa en nuestra boca. Muchos años estuvimos seguramente atados por Satanás, en el llanto, en la tristeza, pero al venir al Señor, Él cambia la tristeza en alegría y pone risa en nuestra boca. Y yo quiero orar en esta tarde por aquellos que tal vez nos están viendo y todavía no le han entregado el corazón al Señor Jesucristo, todavía no lo han recibido en sus vidas como único y suficiente Salvador. Y el Señor quiere llenar tu corazón y el Espíritu Santo quiere entrar porque Él es la fuente de gozo, para que superes la tristeza, para que salgas de ese estado. Él tiene todo el poder y todo el deseo y toda la voluntad. Solo quiere tu corazón, un corazón genuino. Esa tristeza que Él produce leve y momentánea y pasajera, efímera, es para que nos acerquemos a Él y nos demos cuenta de que nos equivocamos, que hemos pecado. Pero Él está presto, no para pedirnos, a ver, con el látigo en la mano, a ver, ¿qué hiciste? No, Él está presto para perdonarnos. Si Él dio la vida, ¿cómo no nos va a perdonar? Si Él derramó su sangre para que nosotros tengamos su vida. Qué bueno que puedas entregarle el corazón al Señor. Así que vamos a orar y luego vamos a orar por toda la iglesia para que el gozo del Señor sea en cada hogar, en esta tarde derramado desde el trono de Dios a nosotros y de aquí a cada hogar, la presencia del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Yo quisiera que si quieres aceptar a Jesús, repitas esta sencilla oración después de mí, de cada frase. Señor Jesús, necesito encontrarme contigo, porque mi vida sin ti es muy triste. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme uno de tus hijos. Te recibo ahora. Ven, Señor Jesús. Lléname con ese gozo que solamente tú me puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba al Señor Jesucristo ahí donde está. Reciba el gozo, reciba el perdón,
Reciba la paz de Dios, qué hermoso. Y ahora oramos todos juntos. Los hermanos allí en sus hogares también. Vamos a bendecir al Señor y nos vamos a alegrar en el Señor. Hay gozo, hay alegría. Fuera la tristeza, se va, porque si ha querido venir a invadir tu hogar, tus pensamientos, se va hoy fuera, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo en nosotros produce gozo. Gracias porque tú eres la fuente de nuestro gozo, Señor. Gracias porque tú, oh Dios de los cielos, tienes todo bajo tu control, y aún en la adversidad podemos decir, como decía el apóstol Pablo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, en esta situación, en este contexto actual que nos toca vivir, Señor, donde hay sufrimiento, donde hay angustia, donde hay problemáticas, Señor, cada día parecieran surgir y ser más. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Aleluya, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres la fuente de nuestro gozo. Que podamos decir como Habacuc, Señor, aunque la higuera no florezca, no haya vides, no haya fruto del olivo, no haya vacas, no haya ovejas, no importa, Señor. Siempre nos estaremos alegrando en ti, nos gozaremos siempre en ti, oh Dios, porque eres el Dios de nuestra salvación. ¡Qué alegría, Señor! Hay gozo en nuestros corazones, en la presencia de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, llénanos de ese gozo, embriáganos de tu bendición, embriáganos de tu presencia. Antes sean llenos del Espíritu Santo, dice el Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, que la llenura de tu presencia venga a nuestras vidas para sobreabundar de gozo en medio de las tribulaciones. Te amamos, Señor. Gracias te damos. Eres el Dios de nuestra salvación. Nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Y si nos diste al Señor, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas que necesitamos? Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Reciba gozo, reciba alegría, reciba la unción del Espíritu Santo. Nos gozamos en el Señor y cantamos juntos con júbilo. En tu presencia, oh Señor, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia.